Tú, así de vieja y mal arreglada. Nadie en la fiesta va a querer tenerte cerca. Eso fue lo que mi hermana le dijo a nuestra madre, delante de todos. Pero yo no me quedé callada. Me llamo Isabel, y desde que tengo memoria, convivo con el silencio que dejó mi padre. Se fue antes incluso de que yo aprendiera a escribir su nombre, y nunca más dio señales de vida. Rosario, mi madre, lo sostuvo todo sola. Trabajaba como recepcionista en un pequeño centro médico en las afueras de Huesca. Era un lugar viejo, con paredes desgastadas y olor a desinfectante, pero era lo que ponía comida en la mesa, comida que, a veces, ella misma no comía para que mi hermana y yo no pasáramos necesidad. Lucía era la más joven. Desde pequeña, encontró una manera muy eficiente de conseguir lo que quería, dramatizaba todo. Si recibía un no, lo convertía en tragedia. Bastaba una lágrima o un no me quieres y Rosario cedía. Era impresionante. Mientras yo ayudaba a mi madre a limpiar la casa o me quedaba callada en un rincón leyendo un libro viejo, Lucía desfilaba por la sala con diademas coloridas y armaba un espectáculo porque quería otra mochila. Más bonita que la mía. Y lo peor es que funcionaba. Rosario siempre cedía. Y no era por debilidad, era por culpa. Se sentía en deuda con Lucía, como si el abandono de nuestro padre fuera una herida que intentaba compensar con regalos, mimos y concesiones. Es que todavía es una niña, Isabel. Necesita sentirse amada. ¿Y yo, soy de piedra, mamá? Llegué a preguntar una vez. Ella me miró cansada, como si no supiera qué responder. Recuerdo una noche en la que llovía mucho. La ventana de nuestro cuarto hacía un ruido molesto con el viento, y yo intentaba dormir. Lucía había hecho un escándalo más temprano porque quería ir al cumpleaños de una compañera rica del colegio, aunque ni siquiera estaba invitada. Rosario, exhausta, cosió un vestido en 3 horas con una tela vieja que encontró en el armario. La niña lo odió. Tiró el vestido al suelo y se encerró en el baño. «Parezco una vendedora ambulante con esto», gritó. Y Rosario, aún cansada, le pidió disculpas. Fue entonces cuando empecé a entender que algo no estaba bien. No era solo cansancio o diferencia de personalidades. Era una balanza rota. El esfuerzo de una se perdía en la sombra de los caprichos de la otra. En el centro médico donde trabajaba mi madre, había una enfermera llamada Marita que a veces pasaba por casa con bolsas de comida. Yo oía las conversaciones en el pasillo. «Rosario, tienes que dejar de consentir a esa niña, va a cambiar, Marita. Es solo una fase». Pero la fase no pasaba. Lucía crecía, y con ella también su ego. Empezó a comparar los tenis de sus amigas con los suyos, pedía un celular nuevo como si fuera una merienda. Rosario, que ganaba un sueldo contado, dejaba de comprar sus propios medicamentos para cumplir con los pedidos de su hija. «Tú no entiendes, Isa», me decía, cuando la cuestionaba. «Sí entiendo, mamá. Lo que pasa es que tienes miedo de que ella te odie». Y tal vez lo tenía. Porque Lucía sabía manipular como nadie. Nunca gritaba en público. Jugaba a ser la víctima perfecta. Cuando Rosario le decía que no, ella lloraba en silencio, se aislaba en su cuarto, dejaba de comer. Y eso bastaba para que mi madre se echara atrás. Un día encontré a Rosario sentada en la oscuridad de la sala, después de que Lucía se durmiera. Tenía una factura de luz en las manos, el rostro envejecido más allá de su edad. No me vio llegar. «Mamá, ¿estás bien?». Ella solo asintió, sin apartar los ojos del papel. En ese momento, todavía pensaba que era posible revertir la situación. Que quizás sí era solo una fase. Pero la verdad es que ya había empezado a cargar con una culpa que no era mía, la culpa de ser la hija que no pedía, que no lloraba, que aprendía a tragarse todo. Lucía, por otro lado, había aprendido a absorber. Y Rosario, bueno, ella ya no sabía la diferencia entre amor y servidumbre. La adolescencia de Lucía no trajo madurez. Trajo una nueva etapa de exigencias, aún más absurdas que antes. Cuando empezó a juntarse con un grupo de chicas ricas del colegio, todas hijas de empresarios, políticos locales y médicos del centro donde trabajaba Rosario, su comportamiento pasó de consentido a peligroso. El primer cambio fue sutil, una blusa de marca que todas tenían. Rosario la pagó en 3 cuotas. Luego vinieron los zapatos, el nuevo celular, un curso privado de inglés. Nada de eso cabía en nuestro presupuesto, pero Lucía sabía exactamente en qué punto tocar. Bastaba con mencionar que no quería ser excluida o decir que ya bastaba con tener un padre ausente, y Rosario cedía. Siempre. Yo intentaba hablar con mi madre. «De verdad. Mamá, ¿tú ves en qué va a terminar esto? Isabel, no entiendes. Ella necesita sentirse incluida.
Era como si Lucía se hubiera convertido en la misión de vida de mi madre. Una misión imposible, cara y cruel. Rosario no compraba ropa nueva hacía más de un año. El zapato que usaba para trabajar tenía la suela despegada. La nevera hacía un ruido extraño desde hacía semanas, pero nunca había dinero para arreglarla. Y aún así, ahí estaba ella, buscando cómo pagarle un blanqueamiento dental a Lucía. ¿Pero por qué necesita eso ahora? Sus amigas lo hicieron. Ella se siente fea. Era un lavado cerebral diario. Lucía no pedía. Exigía. Y cuando no conseguía lo que quería con palabras, hacía lo que mejor sabía, se victimizaba. Decía que todas las demás tenían madres que se preocupaban. Que con nosotras todo era siempre más difícil. Que nadie la entendía. Y Rosario caía. Las cuentas empezaron a acumularse. El correo llegaba con sobres rojos. Las luces se apagaban más temprano. La internet fue cortada 2 veces en menos de 3 meses. ¿Y Lucía? Seguía subiendo fotos con ropa cara prestada por sus amigas, maquillajes de marca, sonrisas en fiestas que yo ni sabía que existían. Veía todo eso y sentía una mezcla de rabia y lástima. No por ella, sino por mi madre. Rosario ya no dormía bien. Tomaba café con pan duro y salía temprano. Volvía con ojeras profundas y un cansancio que no se curaba con sueño. Y aún así, encontraba fuerzas para llevar a Lucía al centro comercial un sábado cualquiera, solo para que no se sintiera menos. Isa, a veces eres muy amargada, me dijo Lucía una noche, después de que criticara uno más de sus pedidos absurdos. Y tú eres ciega. O peor, falsa. Ella se rió, burlona, como si mi opinión no tuviera ningún valor. Poco a poco, empecé a alejarme. No por falta de amor, sino por preservación. Era difícil ver eso todos los días, ver cómo mi madre se apagaba mientras la otra brillaba artificialmente. Tenía 24 años cuando decidí salir de casa. No fue una huida, ni un acto de rebeldía. Fue instinto de supervivencia. Ya no podía respirar en ese ambiente, donde el esfuerzo era ignorado y el abuso venía disfrazado de afecto. Conseguí un trabajo fijo en una empresa de la ciudad. No era el empleo de mis sueños, pero pagaba lo suficiente para un alquiler modesto y me permitió alejarme de eso que, cada día, consumía más mi cordura. La casa era pequeña, antigua. Pero era mía. Rosario no se quejó de que yo me fuera. Fingió apoyo, pero yo veía en sus ojos un miedo que no se decía en voz alta. Miedo a quedarse sola con Lucía. Miedo a enfrentar la verdad. Porque yo era la única que aún intentaba traer equilibrio. Y con mi ausencia, todo lo que ya estaba torcido perdió cualquier disfraz. Aún así, no corté los lazos. Volvía los fines de semana. Llevaba comida, arreglaba lo que podía, ayudaba con las cuentas cuando conseguía. Intentaba mantener a mi madre en pie, aunque fuera a distancia. Solo que con cada visita, la imagen que encontraba era más desalentadora. En la mesa de la cocina, siempre una pila de papeles, cuentas vencidas, avisos de corte, cuadernos de pagos demasiado parcelados. Rosario usaba gafas torcidas y ropa descolorida. El cuerpo más encorvado. El semblante, exhausto. ¿Y Lucía? Lucía parecía vivir en una burbuja intocable. Pelo siempre arreglado, uñas de gel, celular nuevo. ¿Y ese celular? Pregunté un domingo cualquiera. Es de una amiga. Prestado. Mentira. Yo lo sabía. Había sido comprado a plazos, a escondidas de mí. Rosario se justificaba incluso antes de que yo dijera algo, lo necesitaba para estudiar, Isa. Los profesores mandan todo por la aplicación ahora. Era un bucle. Rosario seguía mintiéndose a sí misma. Y Lucía continuaba con las mismas exigencias, cada vez más desconectada de la realidad. Una tarde llegué de sorpresa. Rosario estaba con delantal, limpiando la cocina, y Lucía acostada en el sofá, riéndose con videos en el celular. La basura desbordando, el fregadero lleno. Ni una ayuda. ¿Ni un necesitas algo? Nada. ¿No va a levantarse para hacer nada? Rosario respondió bajito, está cansada, tuvo una semana difícil. Ni siquiera trabajaba. Ya ni estudiaba bien. Pero Rosario sostenía aquella fantasía con fuerza, como si desmontarla fuera admitir un fracaso. Y tal vez eso era lo que más temía. Era verano en Huesca, un calor sofocante que se pegaba a la ropa y volvía el aire espeso. Fui a visitar a mi madre un sábado por la tarde. Llevé frutas y un ventilador pequeño, el viejo ya no funcionaba más. Encontré a Rosario cosiendo a mano un vestido azul claro, tela barata, pero arreglada con esmero. Sonreía mientras hilvanaba el dobladillo. ¿Vas a salir hoy, mamá?
Tal vez sí, dijo con un brillo discreto en los ojos. Lucía va a una fiesta en la casa de campo de una amiga. Yo, pensé en ir también. No supe qué responder de inmediato. Rosario raramente salía, y verla ilusionada me desarmó. Quería ir. Así de simple. Ponerse un vestido, hablar con gente diferente, respirar un aire que no fuera de obligación. Lucía entró en la sala poco después, con un vestido ajustado y maquillaje cargado. Iba acompañada de una amiga, una chica rubia con voz afectada y risa fácil. Rosario se levantó, se arregló el cabello y dijo, animada, estaba pensando, ¿y si voy con ustedes? Hace tanto tiempo que no participo en nada. La frase apenas terminó y Lucía ya se reía a carcajadas. ¿Tú, a esa fiesta? Mamá, por favor, la amiga intentó contener la risa, pero no pudo. Rosario frunció los labios, sin entender. ¿Y por qué no? Lucía dio 2 pasos hacia el frente y soltó, alto y claro, porque nadie quiere a una señora con ropa de mercadillo bailando entre jóvenes, va a parecer que llevamos a la niñera. La risa de la amiga resonó como una bofetada. Rosario bajó la mirada, aún sosteniendo el vestido recién cosido. La tela temblaba entre sus dedos. Vi en ella algo que nunca antes había visto, vergüenza. Me levanté sin pensarlo 2 veces. Basta. Lucía puso los ojos en blanco. ¡Ay, ya llegó la moralista! No moralista. Realista. Y ya va siendo hora de que alguien te diga unas cuantas verdades. Intentó salir caminando. Me puse delante. Tú vives fingiendo que eres rica, pero ni sabes el valor de un centavo. Tu vida está financiada por la mujer a la que acabas de humillar. Nadie le pidió que se ofreciera, nadie te pidió a ti que fueras tan desagradecida. Lo absorbes todo y devuelves, ¿qué? ¿Mentiras? ¿Arrogancia? Lucía miró a su amiga, como buscando apoyo, pero la otra ya no reía. Estaba seria. Un poco incómoda. Por primera vez, Lucía sintió que no controlaba el ambiente. Ella solo quiere verme mal. Siempre ha sido así. No. Yo quiero ver a mamá bien. Cosa que a ti no te importa en lo más mínimo. Rosario aún sostenía el vestido. Ahora sentada. Sin decir nada. Pero sus ojos estaban fijos en Lucía. Ya no desviaban. Algo en ella había cambiado. Te miras al espejo todos los días, Lucía. Pero, ¿alguna vez miraste de verdad a nuestra madre? Lucía no tuvo respuesta. No gritó. No replicó. Simplemente salió de la sala, con los tacones resonando rápido por el pasillo. Al día siguiente, Rosario canceló la tarjeta de crédito. Rompió los folletos de tiendas de marca que estaban sobre la mesa y tiró a la basura la carpeta donde anotaba las cuotas de su hija. Sin explicación. Sin escena. Cuando Lucía se despertó y pidió dinero para el transporte, solo escuchó esto: si quieres ir, ve a pie. Lucía no entendió. Pensó que era solo un castigo. Pero bastaron 2 días para darse cuenta de que el escenario había cambiado. La vida fácil se había acabado. Rosario pasó a cocinar solo lo necesario. Nada de cenas especiales para agradar. Nada de ir al centro comercial. La ropa cara fue empacada. Las salidas, prohibidas. Por primera vez, el mundo de Lucía no tenía puertas abiertas. Lucía nunca supo lidiar con pérdidas. Al principio pensó que era solo un ataque de autoridad de Rosario. Intentó responder con lo que siempre le funcionaba: mensajes dramáticos, inventar enfermedades, hacer cara de ofendida. Pero ahora ya no había escenario. Rosario no se inmutaba. Los primeros mensajes vinieron a mí, todos con el mismo tono: arruinaste mi vida. Siempre tuviste envidia. Mamá está enferma por tu culpa. No respondí ninguno. No quería hablar. Quería público. Y yo me negué a aplaudir. En menos de una semana, los amigos empezaron a desaparecer. Las chicas de las redes sociales, las mismas que subían fotos con ella en fiestas, ya ni siquiera daban me gusta a sus historias. Las invitaciones desaparecieron. El grupo de WhatsApp quedó en silencio. La nueva realidad llegó de forma brutal: sin tarjeta, sin ropa nueva, sin Uber. Lucía ya no tenía con qué impresionar. Intentó un último truco con Rosario: lloró. Por primera vez en mucho tiempo, la vi con los ojos realmente enrojecidos. Le tembló la voz. Dijo que se sentía rechazada, que nadie más la quería cerca, que la vida había perdido la gracia. Rosario le escuchó todo en silencio, sentada a la mesa. Cuando Lucía terminó, la respuesta fue corta: tienes que madurar, Lucía. Ya no puedo seguir manteniendo lo que finge ser. Ella no esperaba eso. El papel de víctima se cayó al suelo, sin público que aplaudiera.
Subió al cuarto y cerró la puerta de un golpe, pero nadie fue detrás. La semana siguiente fui a visitarlas. Rosario estaba más firme, hablaba poco, pero con convicción. Lavaba la ropa, cocinaba solo lo necesario y dejaba claro, quien vivía allí debía contribuir. Lucía, claro, aún creía que era una etapa. Intentaba mostrarse ofendida cada vez que alguien pedía ayuda con cualquier cosa. Hizo un escándalo cuando Rosario le pidió que barriera la sala. Dijo que era una humillación. Que no era una sirvienta. Que una hija no debía ser tratada así. Ese día llamé a Lucía a un rincón de la terraza. Ella intentó esquivarlo, pero fui directa: tienes dos opciones, o empiezas a trabajar, o tendrás que buscar otro lugar donde vivir. Ella se rió, burlona. ¿De verdad crees que mamá me va a echar? No hace falta. Basta con que deje de sostener tus mentiras. Y ya empezó. Su sonrisa se desvaneció. Miró a su alrededor, quizás dándose cuenta de que, por primera vez, nadie iba a salvarla de la caída. Siempre quisiste verme así, ¿no? Por los suelos. No. Siempre quise verte despierta. Quiso responder, pero se tragó las palabras. Por primera vez, no tenía argumentos. Y lo peor, no tenía público. Rosario nos observaba desde la cocina. No dijo nada. Pero vi en su rostro una mezcla de alivio y cansancio. Como quien finalmente suelta un peso que ha cargado durante años. La respuesta de Lucía no llegó por mensaje. Ni en forma de discusión. Llegó de la manera menos esperada, en silencio, por la mañana, sin aviso. Rosario me llamó, con una voz neutra, casi desconfiada. Salió temprano. Dijo que iba a buscar trabajo. ¿Trabajo? En una tienda de cosméticos en el centro. Fue a hacer una prueba. No era una broma. Al final de la tarde, lo vi con mis propios ojos, Lucía con uniforme, portapapeles en mano, organizando productos en una vitrina modesta, sin aire acondicionado. Las pestañas postizas seguían allí, pero la actitud ya no era la misma. Volvió a casa cansada. No habló mucho. Tampoco pidió nada. Al día siguiente, salió otra vez. Y otra vez. Hasta que, la semana siguiente, llegó con su primer cheque de pago en la mano. Poco más de 800 euros. Pero reales. Limpios. Ganados por ella. Rosario no aplaudió. Solo sirvió la cena con una expresión que mezclaba sorpresa con cautela. Yo hice lo mismo. No celebré, pero tampoco lo ignoré. El cambio era demasiado reciente para convertirlo en milagro. Lucía empezó a compartir los gastos de la casa. Pagó la cuenta de la luz, compró jabón, limpió el baño. Pequeñas acciones que, meses atrás, habría llamado cosas de gente mediocre. Ahora las hacía sin comentarios. Y, aunque con cierta reticencia, me di cuenta, estaba cambiando. No se volvió santa. Ni lo pretendía. Seguía siendo orgullosa, a veces con un aire de superioridad, hablaba con cierta afectación cuando el tema eran clientes difíciles. Pero había algo nuevo en sus ojos: conciencia. La convivencia con gente común, el peso del salario bajo, la presión del día a día, todo eso fue limpiando la costra de ilusión que llevaba encima. Poco a poco, empezó a fijarse en su madre. A preguntar si necesitaba algo. A sacar la basura sin que nadie se lo pidiera. Rosario tardó en creerlo. Siempre con cautela. Pero respondía. Hablaba más. Y por primera vez en años, vi a las dos en la cocina, lavando platos juntas, compartiendo un espacio sin exigencias ni exigencias disfrazadas de cariño. ¿Crees que durará? Le pregunté a Rosario una tarde, mientras doblaba ropa. No lo sé. Pero es la primera vez que me mira a los ojos sin pedirme nada. Eso ya es mucho. Observaba desde lejos, sin interferir. Aún había mucho por sanar. Muchas cosas dichas y hechas que no se arreglan con 3 facturas pagadas. Pero Lucía estaba en el camino, y por primera vez, no había maquillaje que lo ocultara. Seguía usando maquillaje, claro. Pero ya no tenía tanto que esconder. Poco a poco, la casa fue ordenándose. Aún modesta, aún estrecha. Pero ahora había alguien ayudando a sostener el techo. Y por más que yo mantuviera mi espacio aparte, sabía que algo había cambiado. No una redención milagrosa. Sino una transición lenta, forzada por la pérdida y sostenida por el esfuerzo. Lucía no se convirtió en otra persona. Pero tal vez, finalmente, empezó a ser ella misma, sin máscara, sin trucos. Y tal vez eso, al final, era todo lo que mi madre siempre quiso. Si te gustó esta historia y quieres seguir otras igual de impactantes, suscríbete al canal ahora mismo.
Cada día, nuevas tramas llenas de emoción, conflictos reales y giros inesperados.